La idea de juntaros a todos es porque se nos había ocurrido lanzaros una propuesta, ¿vale? Que era hacer un taller de vídeo. Las imágenes que grabemos pueden servir un poco para decir lo que pensamos entre todos. ¿Alguien sabe por qué está este casal aquí? Bueno, a mí más o menos me explicaron que fue el director, creo que es el que está abajo. Presidente. Sí, bueno, me explicó que un grupo de jóvenes tomaron el edificio y tal, y que a partir de ahí surgió el casal Marianao. Porque lo que ellas estaban buscando era trabajar solamente con jóvenes. Y que a partir de ahí pues se fundó y tal. Pues a mí me parece bien también, pues nunca he tocado una cámara, me gustaría grabar y también conocer la historia esta de Marianao, que no la conozco. Que haya así un vídeo de, yo qué sé, de la fundación, bueno, y todo lo demás, pues no sé, está bien. Conocemos gente nueva y... ¿Cómo se dice? Tú sin miedo, sin miedo. La opinión de las personas y podemos sacar algún provecho de eso también. Yo puedo conocer gente de otros sitios y que me conozcan también a mí. Y aún no se sabe por dónde vamos bien. Yo lo enfocaría más en la fundación. Bueno, a mí me parece bien para que enseñar cómo grabas. Y aparte de enseñar, por ejemplo, un poco lo que es Marianao, lo que es la fundación, es importante porque lo hacemos también desde el punto de vista de los jóvenes. Como dice Xavi, esto está aún un poco verde y hay que definirlo, ¿no? Pero... Ya vemos quiénes son, ya nos vamos posicionando. No, Sí, sí. pero se ve con buena pinta y también motivado. Con ganas de empezar ya. Bueno, chicos, oye, guay, ¿no? Sí. Nos vemos entonces el miércoles que viene. ¡Nos vemos! Proveníem d'una associació de veïns altament reivindicativa, creada l'any 75 aquí al barri, i els propis joves havien també mamat el que significava doncs, la lluita veïnal. Després de diversos intentos d'ocupar diferents edificis, en el fons el que es buscava era tenir un espai pels joves. L'ocupació d'aquest edifici es va idear i es va somiar amb temps, potser 2 anys abans. Y aquí vinimos 3 personas, un día determinado, a quitar todas las jeringuillas que había en el sótano. Bueno, primero ocupamos el local, ¿no? Esto, vaciamos un piso, luego ocupamos el segundo y fuimos, bueno, así, ¿no? Y había batidas para pintar los domingos, después acabábamos con una comida. I d'aquí, bueno, doncs, ràpidament fer alguna cosa pels altres. Llavors, el primer era el poder fer activitats de cara als nens i als joves. Cap al gener del 1986 vam iniciar l'Esplai. Hi havia algú que ens feia vindre cada setmana, cada dia, a treballar per una cosa que creiem tots. El 1992 es va crear el projecte David, d'atenció a persones empresonades i a les seves famílies, en memòria d'un jove que havia mort víctima d'una sobredosi amb 19 anys. Amb aquest tema de la droga que va ser molt... Jo el recordo com molt heavy. Em va agafar amb 13-14 anys, és una època que al·lucines una mica, no? Veient certes coses. I el tema de fundació, associacions de veïns, tot això, jo crec que ens va ajudar a veure que hi havia altres coses. Hi havia molta gent voluntària, llavors va ser una època de molta convivència, de molta cohesió de la gent que estava aquí. Sant Boi és una ciutat industrial situada a 12 quilòmetres de Barcelona. Marianao és un barri obrer i popular, el més densament poblat d'aquesta vila.
Els seus habitants pateixen encara les conseqüències de l'especulació urbanística que va experimentar aquesta àrea en les dècades dels 60 i dels 70. Dintre d'aquest context, la joventut és un dels col·lectius que més ha sofert les mancances de la zona. Mancances en equipaments i en atenció social que el Casal Infantil i Juvenil de Marianao ha tractat de pal·liar en la mesura de les seves possibilitats des de la seva fundació, l'any 1985. El motivo por el cual nosotros ocupamos el edificio era porque queríamos dar una respuesta eficaz y concreta a las necesidades de la infancia y de la juventud de nuestra ciudad. Maig del 1995, eleccions municipals, amb una proposta dictada per alcaldia de que hi hauria un enderroc de l'edifici. Llavors va ser una època molt forta i d'aquí també tant d'interès per part de l'Ajuntament de que això d'aquí, clar, ens deien veniu a l'Olivera, veniu a un casal, perquè d'alguna manera allà, clar, estaves controlat. En aquell moment, el Casal Infantil i Juvenil de Marianao és una associació que compta amb el suport de 250 entitats que dona recolzament a l'ocupació i a la legalització de l'edifici. En aquest context de creixement, portem ja 10 anys havent vençut, o sigui, podem dir, hem guanyat, la ciutat ha guanyat. Aquí hi ha un punt de trobada de moltes associacions, de molts grups de veïns que lluitaven per X coses. Des d'aquí es van crear plataformes de participació i de lluita contra aquests problemes que hi havia. No era construir 2, 3 cases o un edifici, no. Era això, no? una macroconstrucció per al barri, no? I perdre un entorn que tenim, que és meravellós. Era una lluita frontal contra l'Ajuntament. De la telefonia mòbil, també del soterrament d'una línia d'alta tensió que també es feia per aquí per la zona, també es van recollir signatures, es van portar a l'Ajuntament, es va treballar també en plan molt reivindicatiu. Quizás sea la única asociación que queda hoy con cara y ojo fuerte. I veiem la necessitat d'obrir un debat per veure com podem protegir tot allò que havíem creat. De manera unànim, a l'any 1997 es decideix impulsar la creació de la Fundació Marianao, que es constitueix el 1998. Y hacer una ¿Cómo introducción, se ve, ¿no? La entrada claro. al Casanova y todo eso? Sí. Ponemos el trípode y lo ponemos aquí, una perspectiva más. Porque con la pelota... Los viernes vienen sobre unas 300 personas contando todos los equipos y los espectadores. Porque... ¿Cada viernes y sábado? Sí, cada viernes y sábado venimos y jugamos. Los amigos de fútbol. ¿Sí? ¿Les gusta entonces? Bueno, ara anem cap a la fundació, a veure què activitats és. Vale? I... Bueno, vamos a UPK. Hombre, de campo. Mira. ¡Oh, empate! Empate con el amarillo. Muy buena, muy buena. A ver. Haz otro. Estunia y eso. Es un espacio habilitado con ordenadores para... Mira, Noria. ¿Por qué me pones cartas? Mi amigo. Me la has Hasta luego, Adeu, que vaya bien. No, porque nos vamos a subir como base. Nos vamos a subir para la planta 1 para ver unas chicas que están estudiando catalán. Hay la Karima, hay la Sukaina, la Nawal, la Amina, la Sara y la Miriam, la Lubna, la Sara, la Laila. Bueno, somos 13 que están haciendo el curso de cocina.
incluso señaladas. Pero es toda esta zona intentando que ellos asimilen no solamente la parte teórica, a través de la práctica, también datos de teoría. Simplemente necesitamos ese tipo de ayuda. Empieza a hervir y apartamos y dejamos enfriar. ¿Cuántos os faltan? 4. A mí me faltan 4. ¿Y a ti, Halsa? 7. ¿7 te faltan? Ay, voy a No ganarme estudia, no unos- estudia. Yo tengo que 5. El 35. A veces si está lluvioso sí que se ensucia, Sí, pero más, sí. Pero si no llueve, no. Dice que bajemos. El Josep ha hecho. Ah, bueno, a lo mejor está abajo y todo. Un grup de dones que deixen les criatures a les 3:30 a l'escola i que fins a les 5 tenen lliure. I pensen, mira, en lloc d'anar a casa, doncs, que és poca estona, anem a la fundació i es posen les seves ganes d'organitzar algo. Trabajamos pues cantidad de cosas que ellas pedían, ¿no? Que si trabajar las situaciones de conflicto con los chavales, temas de pareja, temas laborales. Amb el pas del temps, 2 o 3 anys, doncs vam passar a constituir un grup de gent que què podem fer pel barri, quina necessitat hi ha. Hi ha gent que no sap llegir i escriure, hi ha dones marroquís que no saben parlar el castellà. Llavors hi ha el canvi de dona usuària a dona que produeix el canvi, produeix la solidaritat. Y así surgió el colectivo Suma, que aquí está, con 90 o 100 mujeres que vienen a aprender a leer y a escribir y 20 y tantas voluntarias que vienen a enseñar y a compartir. El agua de los cubitos tiene que ser potable. Hay 3 opciones. Primera, no, porque al estar congelada todos los gérmenes se mueren. 2, sí, porque si no tendría mal sabor. Y 3, sí, porque podría contaminar los alimentos o la bebida. La última. ¿Hace cuánto tiempo que estás en la fundación? 1 mes y medio, desde el 1 de octubre más o menos. Y desde tu punto de vista, ¿qué tal la ves? Bueno, mejorando, bien, todo bien. Liándola un poco, pero no pasa nada. Todo se va mejorando. Bueno, ¿y te sacaste algún título con Sí, el... me saqué un título de electricista. ¿Y ahora? Y ahora pues estoy haciendo el de cocina para tener algo más. Y mientras tanto pues... estar aquí. Por una amiga, una compañera. Yo por un hijo que dice que había clases para los jubilados y para mayores, que podíamos aprender y bueno, y como ya estoy ya jubilado, pues digo, bueno, voy para allá, me apunto. Y bueno, me llamaste, bueno, me llamaron al cabo de un tiempo y aquí estoy. Bueno, vamos. Esta entrevista me ha gustado más que las otras. Gracias. De nada. Clara, que precisament estàs dibuixant a la banda de l'estudi. A ver. Solem generalitzar molt amb els joves i els joves són tal, els joves fan això i no és així, sinó que també els joves se'ls ha de dotar d'oportunitats perquè puguin fer coses. Y en cambio cuando te paras a escucharlos, cuando te paras a estar con ellos, tienen muchas cosas que decir y muchas muy interesantes. Vienen bastante azotados por la vida. Y abajo en el taller se les da cariño, se les pone a trabajar porque les hace falta y también son jóvenes que, bueno, que necesitan divertirse, pero bueno, cariño y autoestima, ¿sabes? Y los ves cómo van creciendo, cómo van madurando y van saliendo para adelante. Cada día te encuentras con un pequeño momento de decir, bueno, venga, vamos a replantearnos esta situación, ¿no? Cuando un chaval abandona, cuando un chaval no llega a encontrar el camino que hemos acordado, porque no lo dirijo yo, lo decidimos entre los dos, pues para mí sí es un poco un fracaso, ¿no? Es la parte a lo mejor más dura. Poniendo los cables de cambio nuevos porque con el uso pues se van pelando y no funcionan igual. Vale, es ver un poco qué habéis grabado. Vais diciendo por qué hicisteis esos cambios o lo que sea, ¿vale? ¿Esto dónde es, Xavi? Esta nube pegada arriba. Pues esto es el playground, sí. Y los niños vienen a hacer
Vale, luego fíjate. De catalán y luego nos vamos a hacer el curso de cocina. Vamos a pasarlo rápido, ¿vale, chicos? Porque si no... Sí. Y habría que quedar otro día de tarde y un día a las 3:30. ¿Algo que añadir? ¿La experiencia guay? No. Durante estos últimos años venimos trabajando en la explosión, ¿no? Es decir, venimos de una tendencia de crecimiento continuado. Del 2003 para acá hasta el momento actual, momento presente, somos 52 trabajadores con un volumen de presupuesto, un volumen de actividad significativo. Estamos atendiendo unas 8.000 persones al año. Si comencem a créixer sense una base fonamental, al final ens convertim en una gran empresa de serveis i perdem l'utopia creadora i generadora de solidaritat humana que és el que entusiasma a la gent al viure el que és la Fundació Marianao. Pot haver gent que pensi que l'esperit aquell dels primers anys, que s'hagi perdut, que ara hi ha molta gent professionalitzada, però jo crec que l'esperit comunitari continua viu aquí a l'entitat. Sembla ser que han trobat el sistema de compaginar, no? La contractació de treballadors amb el manteniment del voluntariat. És molt difícil. I una mica fer contrapès per aquí, però és un dels punts importants. Aquest és el punt que els que estan aquí cada dia han de cuidar molt. Estamos trabajando activamente en muchos frentes, es decir, yo siempre tengo la sensación de la construcción inacabada, ¿no? Es decir, no hemos sido capaces de... Bueno, cuando llegamos a cumplir una meta siempre hay otras. Los retos que tenemos, sobre todo en el tema de la financiación económica, que no es una excusa, es un auténtico lastre, porque lo que debería ser concierto pues es subvención chusquera cada año, y hablo de 95 subvenciones de media. Aquí hem de lluitar molt per no caure dins el que és el consumisme de subvencions del que és la Generalitat. És un risc, això. Per mi és un risc. Una vegada, en el moment que perdi la independència, efectivament, en el moment que perdi la independència, la Fundació Marianao ja no tindrà, serà un servei més que mica en mica serà xuclat per al sistema. Nuestra debilidad sobre todo viene dada por la dificultad para obtener recursos económicos. Yo tengo muy claro que la pobreza es estructural y yo no estoy aquí para gestionar servicios. El fin de la Fundación Marianao es la transformación social de bases y estructuras injustas, pero me tengo que entender porque eso va a posibilitar que pueda poner en marcha proyectos comunitarios que intenten transformar en mayor o menor grado la realidad social. Genera contradicciones, es así, pero también dota de pluralidad al proyecto. ¿Ya? Buenos días, Laura. Hola, buen día. Mi primera pregunta es que cómo... Vaya, se me ha olvidado. ¿Qué le parece la Fundació? Eso. ¿Qué te parece la Fundació Marianao? M'agrada perquè el que fem, la feina que faig és una feina que m'omple molt, els companys de feina que tinc m'hi sento molt bé i amb la gent amb la que treballo també estic molt a gust. ¿Y qué es lo que más te gusta de aquí? Y en general me gusta todo, el hecho de la historia, de que haya sido una ocupación, el hecho de que además esa ocupación la hubiera hecho gente joven, el hecho de que se invierta tantos esfuerzos, tanto dinero, tantas horas de tiempo y todo en el barrio, en un barrio, me parece increíble. ¿Qué extra tiene que nos lo ofrezca la Fundación y no el Ayuntamiento? Lo importante no es solo que aprendáis a cocinar, ¿no? Sino que lo importante también es que cojáis un espíritu crítico, conozcáis la realidad que tenéis en vuestro entorno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, los ayuntamientos, ¿qué hacen? Lo que hacen es ser como una empresa en algún sentido, ¿no? Que es generar proyectos, servicios y contentar al ciudadano, ¿no? Contentar significa muchas veces acomodarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces es importante que haya entidades que estén ahí al quite y digan, ojo, que nosotros no tenemos que acomodar a la gente, tenemos que hacerles ver la realidad, ¿no? Y tenemos que intentar trabajar por cambiarla. Entonces por eso es importante que existan cosas que hacen los ayuntamientos, perfecto, la administración, y hay otras cosas que es importante que las propias administraciones, el ayuntamiento, facilite que lo hagan entidades, ¿no? A lo mejor lo ideal sería cambiar el modelo de administración que tenemos hoy en día, pero claro, eso es mucho más complicado. Entonces por eso estamos ahí las entidades siempre pegando el toque, ¿no? De alguna manera, que es importante. Si no hay nadie que pegue el toque, chungo, ¿eh? La gente se acomoda. Pues mira, en este despacho lo compartimos diferentes proyectos, ¿vale? Aquí está el colectivo Suma, proyecto de becas, y luego está el Plus Social, el proyecto PON. Desde que estoy en el Plus Social es como si hubiera vuelto a nacer. De verdad, ¿eh?
pequeñas explicaciones teóricas cada día y después aprendemos más sobre la práctica, sobre los problemas. La tarjeta gráfica y la memoria que tengo abajo, la 3. Ah, vale, vale. No, es 0,5. Es 0,5, esta es falsa. Mediateca consiste en un proyecto de refuerzo escolar abierto a todo el mundo. Entonces son clases de 1 hora, el grupo son 8 personas como máximo, que vienen de los institutos de aquí cerca. Bueno, pues aquí estamos en el Casal de Llobas y nada, podemos enseñar un poquito. Entran y salen cuando quieren, juegan a ping-pong, fútbol, a futbolín, hacen lo que quieren. Y los viernes preparamos talleres y actividades especiales, pero bueno. Muy bien. Luego, una vez al trimestre, hacemos una salida de un par de días, que bueno, son unas colonias. Y luego en verano nos vamos 8 días de colonias, que es lo que más les gusta y les motiva. Uno de los planteamientos de esta entidad es el planteamiento comunitario y de suma de voluntades i de pensaments i de maneres de hacer. Oferir un espai a la gent, un espai d'autorealització i d'iniciativa. Hay un objetivo que también es verdad, que es fuerte, que es trabajar en favor de las personas más vulnerables. Dotarles de herramientas o de estrategias que a lo mejor no han podido tener por su historia, pero que las adquieran para que luego puedan hacer su vida sin depender de nadie. Les persones que venen a la Fundació estan molt ben ateses perquè els professionals o els voluntaris que estem ens ho creiem. La implicación que tenemos es al 100% y creerte lo que estás haciendo. I estic treballant amb persones i les persones les hem de cuidar. Se trabaja muy en familia, que fue algo que a mí me sorprendió cuando llegué y empecé a conocer. Dije, que bien se trabaja aquí, ¿no? Que a gusto, ¿sabes? Una entitat d'aquest tipus, per la gent que està dins, la gent que participa és una escola de vida. Tu trobes aquí gent, els joves que han de treballar aquí, i tu dius, pues, ells també volen canviar, ajudar la societat, volen canviar aquesta societat. Aquestes eines, aquesta manera de treballar d'aquí, això es contamina. Lo que estamos es construyendo, de algún modo, escuela de militancia social. Tanto da si una persona milita en una organización política o en una organización social, en la Asociación de Vecinos del Barrio o en el AMPA de su escuela. Alguns dirigents des del principi aquí també són gent d'aquesta cristiana molt compromesa, d'aquesta església de base. Vull dir que també hi ha hagut aquest component, no? En tota aquesta experiència, no sé si... Home, jo crec que ha estat sempre de fons i llavors això també ha marcat també molt l'entitat. Hi ha un caliu humà que suposo que està influenciat també perquè els que porten aquest tema tenen una relació cristiana. Gent religiosa o cristiana n'hi ha, però també molta atea, moltíssima. I t'entens igual. I era un punt de trobada en el que tots ens enteníem. ¿Qué tal las oraciones de estos días? Por mi parte, bien. ¿Por tu parte, bien? Más o menos. Más o menos. ¿Qué, Josep? ¿Qué tal Bien. la experiencia? Más o menos. Bueno. Costaba, ¿no? Al principio. Bueno, hombre. ¿Y vosotros qué? ¿Bien? Bien. Para una vez 3 o 4. Queremos reactivar un poco la movida juvenil. Bueno, aquí veréis a mis compañeros. A Lisa Hamza y a Carlos, que no sé muy bien lo que están haciendo. Pues nada, nenos. Mañana pasaros por la sala y nos apuntamos. Yo a veces cuando le enseño a la fundación a alguna visita, yo misma me asombro de lo que tenemos aquí. Porque a veces estás en tu proyecto, tal, pero cuando empiezas a ir por los pisos, mira, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro, aquí, dices, jolín, pues sí que tenemos fuerza, ¿no? Sí que somos una potencia, ¿no? Pues eso, de acción, ¿no? Ya lo estáis viendo, esto va en auge. Eso ya no lo para nadie. Lo que recuerdo al principio de llegar a la fundación es eso, un poco el decir, pues madre mía, cuántas cosas hay aquí dentro de este edificio, ¿no? Toda la gente del barrio no sabe todo lo que hay en la fundación. Desde el clima comunitario es muy bonito porque es una obra colectiva. És un punt de trobada de les necessitats. Quan la coneixes,
passa a ser un referent. Tinc algun problema? Doncs vaig a la Fundació a preguntar. De vegades l'Ajuntament o altres entitats sí que sap que hi ha una problemàtica, però per al seu mecanisme no arriba ràpid. I això que fa la Fundació Marianao, tenir la sensació la gent del barri, és que quan hi ha una problemàtica es treballa. Al Vall de Can Carreres, si el grup Benviure i la plataforma Serres Garraf-Bordal, que es va crear aquí i encara continua, no s'hagués impulsat, no seria de propietat municipal, sinó que allò seria una vall plena d'habitatges. Es diu, és que la gent no participa, la gent no... Quan la gent realment necessita una cosa, acaba demanant aquesta cosa. Jo penso que sí, que podem canviar les coses perquè podem mostrar que hem fet canvis. Havia estat una escola de compromís social, sí, però encara ho és? Jo penso que això ho tenen una mica oblidat. Un dels reptes de la Fundació, justament, és aquesta aposta per l'increment de la consciència crítica de la gent. I això com es fa? També mitjançant la formació. És un camí que s'ha de lluitar per no perdre. Crear espais on la gent es pugui trobar i debatre de manera col·lectiva entorn als problemes que patim. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Sí que vaig tindre jo aquesta percepció, la percepció de que grups petits, de vegades, sí que canvien les coses. Aquests somnis de voler canviar les coses, començant a escala petita, local, quan les compartim, doncs podem aconseguir fer-les realitat. Y a los chavales no solo es que aprendan cosas, sino también que vean cómo está el mundo y que sean capaces de creer que el mundo puede mejorar. El canvi el podem produir, no? Es dona el canvi i el fem nosaltres, el canvi. Volem accentuar i reivindicar avui la missió de la Fundació Marianao, que va néixer en un context també de crisi i de grans necessitats socials. El nostre patrimoni és la força de la solidaritat. Pots trencar aquesta branca? Així, mira cap allà, així, ben fort. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Perfecte. Trenquem aquesta branca? O aquestes branques? Totes? Sí. És molt difícil, veritat? Quan som capaços de compartir, podem inclús vèncer les dificultats i les adversitats. Disfrutem de la festa i del sopar. Moltes gràcies a tots i a totes. Psychedelic party es buena sensación. Psychedelic party, eso sí es el soul. Psychedelic party, toda confusión. Psychedelic party, es alucinación. Psychedelic party, cada vez te vas. Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, todo es el amor. En teoría el taller estaba pensado pues hasta aquí. Es decir, salimos, probamos una cámara, grabamos cosas, nos conocemos entre nosotros la gente de diversos proyectos, bueno, y tal. Pero bueno, todo este material se puede hacer algo más. Lo hemos grabado, ahora tenemos como un material, tenemos como un trozo de fango y ahora le podemos dar forma y montarlo con un programa. ¿Cuánto tiene que durar? Lo que queramos. queráis. Ah, vale.
Thank